Bueno, vamos a empezar eh, siguiendo la secuencia del sílabus. El día de hoy vamos a tocar eh, la farmacología hematológica. Vamos a empezar a hablar sobre la farmacología de los anticoagulantes. Sabemos nosotros que los sistemas fisiológicos que regulan la fluidez de la sangre, como ustedes ya han estudiado en fisiología, son muy complejos, más que todo son precisos, porque en esta fisiología de hematología, la sangre debe permanecer fluida dentro de los vasos sanguíneos y asimismo también tiene que coagular con rapidez cuando éste entre en contacto con superficies no endoteliales y en sitios de lesión vascular. Por lo tanto, en este tema vamos a estudiar lo que es hemostasia, la coagulación, la fibrinolisis. En primer lugar, vamos a ver qué es la hemostasia, ¿no? La hemostasia, como ustedes saben, es un mecanismo que nos va a proteger de las pérdidas sanguíneas. Tras una lesión vascular, vamos a tener lo que es la hemostasia primaria. La lesión vascular, ¿no? La transvasación espontánea o transvasación por injuria de sangrado. ¿Cómo va a suceder esto? Básicamente en dos cosas. Vamos a hablar de la lesión, la vasoconstricción. Asimismo se va a formar un tapón plaquetario. En la primera fase, ¿no?, de esta hemostasia primaria, vamos a llamar el trombo blanco, donde hay adhesión, activación, secreción y agregación para que se forme el trombo blanco. Y entonces tenemos nosotros en la sangre los anticoagulantes y los procoagulantes. Los anticoagulantes, como ustedes conocen, son la trombomoludina, la antitrombina 3, que vamos a incidir bastante en ese tema de la hemostasia, la proteína C, la proteína S, la prostaglandina I2 y el óxido úrico. Y los procoagulantes, ¿no? Quiere decir que van a hacer los coágulos. El factor tisular, el factor de von Willebrand, ¿no?, que va siempre pegado, siempre va pegado a otros factores, el factor activador plaquetario, el factor inhibidor plaquetario, el tromboxano A2. ¿Qué va a suceder si no tenemos en cuenta al aumento de los anticoagulantes? ¿Qué va a suceder? Si hay un trastorno patológico, ¿no?, donde va a superar la acción de la trombomoludina, va a haber sangrado, ¿no? Va a haber hemorragia. Es lo que estamos hablando espontáneamente por una patología. Pero ¿qué va a suceder si predominan los procoagulantes? ¿No? Va a haber formación de trombos. Entonces, la disyuntiva en farmacología de la hemostasia es saber y comprender lo fisiológico, lo normal, para nosotros ya incidir en la parte farmacológica, ¿no? Y entonces hablamos de la hemostasia secundaria, ¿no? En la hemostasia secundaria, lo que vamos a tener en cuenta a través del activador de la protrombina, ¿no?, la formación de fibrina. La formación de fibrina, eh, vamos a ver el trombo de fibrina o trombo amarillo que le llaman. Y es así como en la fisiología también vemos la fibrinolisis. En la fibrinolisis, básicamente, ¿no?, entre la coagulación y esta, en los vasos sanguíneos
lo que va a suceder que el trombo que está formado se degrade, ¿no? Y finalmente, por activación del plasminógeno, se forme la plasmina. Y entonces, esto es gracias a la actividad tisular del plasminógeno. Entonces, tengan en cuenta bien lo que ustedes ya han estudiado en fisiología, ¿no? La hemostasia primaria, secundaria, la fibrinólisis. En referente a la coagulación, siempre hablamos de dos cosas, ¿no? Como hemos dicho, hemostasia primaria, formación del trombo blanco, ¿no? Que es lo que nos va a llevar en el endotelio, y siempre vamos a hablar de plaqueta en la hemostasia primaria. Hemos dicho que hay adhesión, activación, secreción. ¿Y cómo lo puedo medir? Lo puedo medir a través del tiempo de sangre. Por lo tanto, la hemostasia primaria, ¿no? Formación del trombo blanco, o sea, el trombo plaquetario, este trombo plaquetario que es inestable y que lo puedo medir por el tiempo de sangre. En la hemostasia secundaria, vamos a ver la formación del trombo amarillo, o sea, ya aquel trombo que se asocia a la fibrina. O sea, si la hemostasia primaria habla de plaquetas, la hemostasia secundaria tiene que hablarse de fibrina. Y esto es lo que siempre tienen que acordarse para comprender mejor lo que es la farmacología. ¿Esto qué quiere decir? Dentro de un vaso sanguíneo se forma el trombo. Este trombo que era plaquetario, un trombo débil, ahora con la fibrina se convierte en un supertrombo, un trombo fuerte y difícil de que se rompe. Entonces, si esto sucede, nosotros vamos a tener en cuenta que evidentemente voy a mejorar bastante mi respuesta. Mi trombo va a ser fuerte, bueno, ¿no? Y voy a hacer que el sangrado, o sea, que permita que mi vaso, ¿no? Se regenere y nuevamente tenga su función normal. Entonces tenemos en la hemostasia secundaria, ¿no? La vía extrínseca, la vía intrínseca. Principalmente la vía extrínseca, ¿no? La vía del factor de complemento. Hemos dicho que es explosiva, rápida, es en 15 segundos, y la característica de la vía extrínseca es la formación de los 10 asa, ¿no? O tenasa en la vía extrínseca. Esta es una nueva teoría, y entonces vamos a hablarlo como vía extrínseca en el laboratorio. ¿Cómo lo puedo yo medir? El tiempo de protrombina y el INR. Y entonces, ¿cuál va a ser mi objetivo de la vía extrínseca? Formar 10 asa o tenasa, lo vamos a ver más adelante. En la vía extrínseca, en la hemostasia secundaria, ¿no? Lo que vamos a ver, la vía de coagulación, con la nueva teoría, ¿no? Esta vía intrínseca va a formar también los 10 asa o tenasa, que finalmente en la formación enzimática me va a dar la fibrina. Y en el laboratorio puedo medirlo a través del tiempo de tromboplastina parcial activado, desde 25 a 45 segundos. Entonces, estos factores de coagulación con la nueva teoría como un mecanismo que protege las pérdidas sanguíneas tras la lesión vascular. La fibrinólisis, que es la degradación del coágulo, ¿qué es lo que tengo que saber? Que el coágulo se va a degradar y esto vamos a llamarlo como fibrinólisis. La formación
de plasmina, ¿no?, en la fibrina, lo que va a producir es la fibrinolisis. Y en el laboratorio lo puedo medir con el dímero D, ¿no? 100 nanogramos por decilitro, menos de 500 nanogramos. Cuán importante es tener en cuenta la visión general, ¿no?, de la hemostasia. En la teoría actual de la coagulación, hablamos de tres fases: fase de iniciación, fase de amplificación y fase de propagación, para entender y comprender mejor la hemostasia. Esto es un resumen porque el estudio es un poco complicado. En la iniciación tenemos que tener en cuenta tres partes fundamentales: la formación de tenaza extrínseca, ese factor tisular, el factor 7. También tenemos que tener en cuenta principalmente la activación del factor 9, ¿no?, principalmente el factor 9 que se une a las plaquetas. Y en tercer lugar, la formación de trombina, pero en pequeña cantidad. Hemos dicho que lo podemos medir con el tiempo de protrombina y el IRN, ¿no? Tiempo de protrombina de 10 a 14 segundos y el IRN 0,93 hasta 1,3. ¿Cuán importante es en el hospital cuando empezamos a trabajar con pacientes en cirugía, por ejemplo, ¿no?, que tengan trastornos de coagulación? Siempre vamos a tener en cuenta estos exámenes. En la fase de amplificación, aquí vamos a ver ya cómo la activación. La trombina va a activar a las plaquetas, va a activar a los factores 5, 8, 9, 11, ¿no?, y también se va a formar acá tenazas intrínsecas. Esas tenazas intrínsecas o 10 asas intrínsecas son los factores 8A y 9A. Y en la vía extrínseca lo podemos medir con el tiempo, ¿no?, de tromoplastina parcial activada, 25 o 45 segundos. Finalmente, la fase de propagación, ¿no?, aquí ya ocurre gran activación de las tenazas, ¿no?, en las plaquetas ya activadas. Vamos a ver la tenaza intrínseca principalmente, que va a haber mayor activación que los factores 8 y 9A, y la fase de propagación de la protrombinasa activada, ¿no?, factores 10A, factor 5A, que siempre van de la mano cuando nosotros hablamos de la cascada de la coagulación. Esto se va a dar en 1.000.000 de veces más que en la iniciación. Entonces, en este resumen de la teoría actual de la coagulación, es importante comprender y entender bien para utilizar los fármacos adecuados como anticoagulantes. En la hemostasia, ¿no?, lo que tenemos también, las hemorragias, puede producirse por hemorragias por anomalías. Puede ser anomalías de las plaquetas, anomalías de las paredes vasculares, trastornos de coagulación. También hablamos de los trastornos plaquetarios, ¿no?, que se producen las lesiones cutáneas, petequiales, purpúricas, donde vamos a tener mayor actividad de la hemostasia en la diátesis trombótica. Aumento o facilitación de los factores vasculosanguíneos. Vamos a tener disminución de los factores que contrarrestan la acción trombogénica y disminución de la actividad trombótica. Mientras que en las diátesis hemorrágicas, disminución de la actividad coagulante. Aquí vamos a tener disminución de los factores vasculosanguíneos que promueven la coagulación, lo que habíamos dicho,
en el balance de la hemostasia de los anticoagulantes, ¿no? Con los trombóticos. Entonces vamos a tener acá también mayores factores de contrarrestan la acción de las trombógenas y mayor actividad urinolítica. ¿Cuáles son los factores de clasificación según para hablar sobre la hemostasia? Entre los grupos tenemos los factores de la vitamina K, ¿no? Que son los factores 2, 7, 9 y 10. Tenemos el lugar de síntesis de estos factores, que son en el hígado, el 2 y el 7, en los hepatocitos. Acá se hace la hemostasia y coagulación sanguínea, ¿no? También en las transfusiones, el 9 y el 10 en el hígado, los hepatocitos. Tenemos también los grupos de los cofactores, ¿no? 5, 8 y la proteína C, que en lugares de síntesis en el hígado, en las plaquetas, en las células endoteliales, y los activadores del sistema de contacto, los factores de coagulación 11 y 12, y aquí tiene la participación de la precalicreína y el cinnamon. Está todavía en estudio, no se conoce bien el lugar de síntesis de estos, que probablemente se está pensando que es en el hígado. La fibrinoformación, lo hemos dicho, que antes del fibrinógeno, de la fibrina, el fibrinógeno y el factor 13. Y estos se sintetizan en el hígado, en la plaqueta del factor 13. Los anticoagulantes, la importancia que debemos de darle es el efecto terapéutico deseado, un efecto de anticoagulación, ¿no? Lo que vamos a ver impiden o retardan la coagulación sanguínea. El tratamiento y prevención. El tratamiento y prevención, trombosis arteriales, trombosis venosas. Algo importante que tenemos que tener en los anticoagulantes es que no, 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 no tenemos que llegar a la formación de estos trombos, porque el tratamiento, más que todo, se basa en la prevención. O también lo contrario, que pueden hacer un efecto tóxico, ¿no? Hemorragias ocasionadas por sobredosis de anticoagulantes. Los anticoagulantes se pueden dividir en anticoagulantes de acción directa. Quiere decir que por sí solos son capaces de inhibir la cascada de la coagulación. La cascada de la coagulación en los factores 7-10 directos de la trombina, irudina y argatroban como anticoagulantes de acción directa. Los anticoagulantes de acción indirecta son aquellos que van a interactuar con otras proteínas, con otras vías metabólicas, donde van a alterar el funcionamiento de la cascada de la coagulación. Y estos son los inhibidores mediados por la antitrombina 3. La antitrombina, que tiene que ver con los factores 10, 9, 11, la trombina, que es la heparina no fraccionada, la heparina clásica, y las heparinas de bajo peso molecular, que son las heparinas fraccionadas. Los inhibidores de la síntesis de factores de coagulación, como anticoagulantes de acción directa, ya son derivados de los anticoagulantes orales, derivados del dicumarol, warfarina y ácido cumarol y otros. La heparina, en los efectos anticoagulantes,
Fue identificada en el hígado por primera vez en 1916 por MacLean, y esto se nombra como tal de heparina en 1918 por Howell. Y por más de 50 años, la heparina ha sido empleada como fármaco de mayor uso en el tratamiento de los desórdenes tromboembólicos. En la actualidad, nosotros la heparina lo utilizamos como anticoagulante parenteral, ¿no? Y sus derivados que estimulan la inhibición natural de las proteasas coagulantes. Pero no tenemos bien entendido, comprendido el efecto anticoagulante de la heparina. Pensamos nosotros la utilización de la heparina como anticoagulante, pero también lo mal usan, el mal uso de la heparina cuando una vez que ya se ha formado el trombo. Por eso es que siempre nosotros tenemos que tener en cuenta que es más que todo interesa la prevención. In vivo, las cumarinas, tenemos los anticoagulantes de la cumarina, que bloquean múltiples pasos en la cascada de la coagulación. Los fibrinolíticos, ¿no? Fibrinolíticos que lisan los trombos patológicos. Una vez formados los trombos patológicos, es difícil, por lo tanto es mejor lo que le estoy viniendo a decir, que es la prevención antes que se formen los trombos. Los in vitro también los agentes descalcificantes. Eso ya lo vamos a estudiar más adelante cuando veamos en las bolsas de las unidades de sangre, ¿no? Los anticoagulantes que utilizamos para las transfusiones sanguíneas. Y el efecto anticoagulante también, el efecto antiplaquetario, ¿no? Ya habíamos estudiado parte de esto al estudiar los AINES. Y en especial la ácido acetil salicílico, ¿no? La aspirina. Los anticoagulantes es una mezcla de glicosaminoglicanos. Hemos dicho que generalmente son extraídos de animales, en las células cebadas y en los mastocitos, con un variable número de residuos que les dan cargas negativas. Existen formas comerciales con pesos moleculares de 5 a 30 kilodaltons, una media de 15 kilodaltons. Es un anticoagulante natural que tiene acción farmacológica, que actuando como medicamento en diversas patologías, y entonces va a prevenir la coagulación, va a prevenir la formación de nuevos coágulos. Y estos anticoagulantes los vamos a impartir mediante la infusión intravenosa. Su inicio hemos dicho que es rápido, ¿no? Su acción anticoagulante. Y aquí tenemos de la clasificación que habíamos hablado, las heparinas no fraccionadas o las heparinas clásicas y las heparinas de bajo peso molecular. La heparina. La heparina no fraccionada, preparada a partir de la mucosa intestinal bovina, pulmonar y porcina. Su peso molecular, hemos dicho, de 5 a 30 kilodaltons y su media de 15. Las heparinas de bajo peso molecular, ¿no? Un peso molecular de 1 a 5 kilodaltons y su media de 3 a 3.5. Las heparinas de bajo peso molecular, vamos a tener la obtenida por despolimerización, que va a ser la fragmentada, ¿no? En la fragmentación que vamos a tener la enoxaparina y la dalteparina. Y los pentasacáridos, la fondaparinux, ¿no? Con su peso molecular de 1 a 5 kilodaltons. Y vamos a tener
también la nadroparina, que frente a la heparina, la heparina estándar, tiene mayor actividad fibrinolítica. También este fármaco va a tener menor interacción con las plaquetas y a las dosis habituales no va a modificar significativamente los test de coagulación. Por eso es que vamos a tener a la nadroparina en el estudio de la fibrinólisis. La farmacocinética en la administración parenteral, sea por infusión intravenosa o también subcutánea. La alta unión a proteínas plasmáticas no va a atravesar la barrera placentaria. La metabolización en el retículo endoplasmático, que es saturable. A nivel renal, también no es saturable. La cinética de eliminación, dosis dependiente. Si nosotros tenemos la dosis aplicada, por ejemplo, si yo inyecto 400 unidades por kilo, el tiempo de vida media de los anticoagulantes es de aproximadamente 2 horas y media. ¿Por qué es importante señalar el tiempo de vida media de 1 a 5 horas? Porque depende del tamaño de las moléculas y depende también de la vía de administración. Es importante porque en algunas situaciones este tiempo puede sufrir alteraciones. Por ejemplo, en pacientes con embolía pulmonar, la vida media se va a reducir. ¿Y qué va a pasar con los pacientes con cirrosis hepática o enfermedades renales? También el tiempo de vida media se va a prolongar. Entonces vamos a tener en cuenta el tiempo de vida media, que va a depender del tamaño de las moléculas, si es una heparina no fraccionada o una heparina fraccionada. En la farmacodinamia, el factor inhibidor tisular, vamos a ver que va a inhibir al factor 7 y al factor 9. Entonces vamos a tener acá que el factor inhibidor plasminógeno, que va a bloquear estos dos factores, va a mejorar al inhibir el factor tisular y también va a mejorar la acción de la antitrombina. Por lo tanto, la aceleración de la inactivación de la trombina con la antitrombina se debe a la formación de un complejo. La antitrombina 3, la heparina y la trombina. Entonces la actividad anticoagulante de la heparina es heterogénea, ¿no? Vamos a tener que son los factores 9, 10A, la trombina. Pero también los factores 12A y 11A. Pero este es solo un tercio de las moléculas de heparina administradas tienen actividad anticoagulante mediante esta antitrombina 3. La propiedad anticoagulante va a estar influenciada por el largo de las cadenas de moléculas. Si es fraccionada, si no es fraccionada, ¿no? De las cadenas de las moléculas. Su excreción también va a depender del tamaño molecular. Es importante tener en cuenta el balance que hay de la acción anticoagulante y de la acción trombótica. Siempre tener en cuenta los factores de anticoagulantes de la trombomoledina,
anticombina 3, la proteína C y S, y la prostaglandina y silocinética, ¿no? Y también por el otro lado de la anticoagulación, los factores tisulares, el factor de von Willebrand, el factor activador plaquetario, el factor inhibidor plaquetario y el tromboxano A2. En la heparina clásica, que nosotros vamos a ver la vía de administración, la dosificación, usos terapéuticos, ¿no? Y efectos adversos. En los efectos adversos, ¿no? La principal son las hemorragias, pero estas están asociadas a sobredosis de estos fármacos. Si hay sobredosis de estos fármacos, si el sangrado es leve, basta con suspender la infusión por 1 hora y reiniciar con una dosis más baja. Si este efecto adverso amenaza la vida, vamos a tener en cuenta los antagonistas del sulfato de protamina. La protamina es más o menos 1 miligramo, va a neutralizar 100 unidades internacionales de heparina. Es importante tener en cuenta el sulfato de protamina, porque va a neutralizar la acción anticoagulante de la heparina, o también las heparinas de bajo peso molecular. Asimismo, va a restablecer rápida la normalidad el tiempo de coagulación en pacientes que han recibido heparina durante la cirugía, o también en pacientes en cirugía cardíaca, en la circulación extracorpórea, o también pacientes que han sido tratados con diálisis. Entonces, esta heparina, en la complicación que amenaza la vida, es importante tener en cuenta, porque hoy en día el sulfato de protamina lo usan a diestra y siniestra, sin tener conocimientos farmacológicos. Y eso se está dando mucho en pacientes en emergencia y en los pisos de cirugía. También estoy viendo mucho en el uso de ginecología. Por lo tanto, es importante conocer, ¿no? El tiempo transcurrido en la posología es mayor a 15 minutos. Y está proporcionalmente a la cantidad de sulfato de protamina hasta llegar a una mitad. La forma de administración por vía intravenosa lenta. Es preferible diluirla, ¿no?, en solución glucosada o lactato Ringer, en Volutrol, en perfusión intravenosa. La administración es en forma lenta durante un periodo aproximado de unos 10 minutos, siempre viendo el efecto respuesta. Pero tenemos que tener en cuenta las contraindicaciones de este sulfato de protamina, que es la hipersensibilidad al principio activo o alguno de los excipientes incluidos en este fármaco en su posología. El sulfato de protamina también, su propiedad farmacológica como antídoto. La distribución se hace en forma elevada, aproximadamente 5.4 litros. Y el metabolismo se hace por completo, ¿no?, heparina, protamina, y la eliminación a través de vía renal. Es importante tener conocimiento para comprender mejor el tratamiento de los sangrados cuando mal utilizamos la heparina. Como les digo, en el hospital o es heparina o es sulfato de protamina el de mayor uso. No tienen conocimiento para qué están colocando heparina, ¿no?, como anticoagulante, como antitrombótico
como fibrinolítico. No se entiende bien por falta de conocimiento. Entonces vemos estas complicaciones hemorrágicas. Asimismo, en los diabéticos, en el tratamiento con insulina, ¿no?, de NPH lenta, puede presentar anafilaxia. También tenemos otros efectos adversos relacionados a la asociación del uso prolongado, que va a ser la osteoporosis. La heparina induce a la reabsorción ósea acelerada. En general, podemos ver después de 3 meses de uso. Y en tercer lugar, vamos a tener los asociados a la formación de complejos inmunes, ¿no?, un síndrome de trombocitopenia inducida por heparina. Vamos a tener una trombosis, necrosis cutánea por heparina. Y estas me van a llevar a la heparina más los complejos inmunes, ¿no?, de heparina más inmunoglobulina G. Y estas van a activar a las plaquetas, lo que van a provocar estados de hipercoagulabilidad, es paradójica, el consumo plaquetario, la trombocitopenia y la coagulación intravascular diseminada, ¿no?, de la trombosis, necrosis cutánea por isquemia. Como ven en los cuadros a la izquierda de la administración de heparina, viene la hipercoagulación, necrosis cutánea, ¿no?, por isquemia. Y un último efecto adverso puede ser asociado a las impurezas del fármaco, de las mezclas que a veces se utilizan, ¿no?, heparina, cifoteprotamina, etcétera, los efectos adversos de urticaria. El shock anafiláctico, que son raros, ¿no? Entonces, las contraindicaciones: la hipersensibilidad de heparina, sangrado activo e incontrolable, cirugías de riesgo de sangrado secundario, en la insuficiencia hepática y renal grave, en la reseña o antecedentes de tumores malignos, pacientes con antecedentes de trombocitopenia, especialmente los pacientes de trombocitopenia inducidos por heparina. La administración, ¿no?, el tromboembolismo venoso, por ejemplo, debe ser administrada inicialmente por 5.000 unidades nacionales y posteriormente 1.200 a 1.600, ¿no?, unidades por hora, por una bomba de infusión. Y tiene que ser importante la monitorización de la tromboplastina activada, ¿no?, el tiempo de tromboplastina activada. En la administración subcutánea, una dosis diaria total de 3.500 unidades, fraccionada entre 8 a 12 horas, o suficiente para el tratamiento que podemos dar. Siempre el control del tromboplastina activado, tiempo de tromboplastina activado, adquirido o un valor deseado. El sistema es saturable, de modo que una dosis, ¿no?, de 100 unidades en denominación por kilo en bolo es depurada en 1 hora, mientras que una de 25 unidades de denominación por kilo solo en media hora. Entonces la administración debe tenerse en cuenta, como hemos dicho, ¿no?, de acuerdo al tiempo que nosotros vamos a querer la acción como anticoagulante de este fármaco. En dosis terapéuticas, la vía de administración es endovenosa, continua en bomba de infusión. Nunca
intramuscular. La dosis que nosotros vamos a infundir debe corregirse periódicamente, ya sea directa, viendo el tiempo o los niveles plasmáticos, o en forma indirecta, el tiempo de tromboplastina activado, de modo que el paciente mantenga un nivel de anticoagulación dentro de un rango terapéutico. Lo que le mencionaba también, en dosis profilácticas, siempre recomendamos la vía subcutánea, porque en esta no se requiere tanto el control del laboratorio. No es que no requiramos, siempre tenemos que tener en cuenta. Y es algo muy lógico de que si yo conozco el fármaco, puedo hablar de un no control del laboratorio. Pero si no conozco el fármaco, tengo que siempre tener a la mano un control del laboratorio. Especialmente en nuestro medio que se hace el uso indiscriminado de estos fármacos. El intervalo de administración podría en dosis profilácticas de 8 a 12 horas, debido a que la absorción es mucho más lenta que cuando se usa por vía endovenosa. ¿Cuál va a ser el control de la terapia? Cuando nosotros utilizamos a dosis bajas como prevención en el trombosis venosa profunda, no vamos a requerir de control, entre comillas. Se puede monitorizar directamente los niveles plasmáticos de heparina por una titulación con protamina, midiendo la actividad del factor anti-10A de ser heparinizado y el tiempo de tromboplastina, ¿no?, activada. La dosificación endovenosa continua, bolos de iniciales de 60 a 80 unidades internacionales por kilo, no exceder a 5.000 unidades internacionales. La solución endovenosa es en dextrosa, solución salina de 1000, más heparina, con una velocidad de infusión a 14 unidades internacionales por kilo por hora. Mucho cuidado en la solución que utilicen. No podemos utilizar en soluciones de cloruro de sodio por las reacciones químicas que puede haber con la heparina. Las dosis estándar por hora es de 1000 unidades internacionales y los controles tienen que ser antes y después de la administración. Los controles son cada 4 a 6 horas, ¿no? El tiempo parcial de tromboplastina activado y el tiempo de coagulación. La dosificación en vía subcutánea, dosis de 5.000 unidades internacionales cada 8 a 12 horas. ¿Cuáles son los usos terapéuticos de los anticoagulantes? En patologías con factores de riesgo de complicación, la complicación de trombosis venosa profunda, como cáncer, como insuficiencia cardíaca, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el IMA, el ACV, o también pacientes que están postrados, hospitalizados, la dosis de 5.000 unidades internacionales cada 12 horas vía subcutánea. En pacientes con cirugía general o sin factores de riesgo, pacientes con cirugía ginecológica o urológica sin factores de riesgo, podemos utilizar dosis de 5.000 unidades cada 12 horas, ¿no?, por vía subcutánea. En pacientes con cirugía ginecológica o urológica, ¿no?, y con factores de riesgo, que pueden desarrollar la trombosis venosa profunda, dosis de 5.000 unidades cada 12 horas, vía subcutánea, asociada a métodos de prevención. Pacientes con cirugía ortopédica mayor, es preferible utilizar las heparinas de bajo peso molecular, ¿no? Lo que vamos a vivir acá en los efectos terapéuticos en la trombosis profunda es formación de un coágulo sanguíneo, que realmente se forma
en la femoral, en el inicio, en la ingle, o también podemos ver en la pantorrilla, y miren lo que puede provocar un aumento de volumen del miembro inferior, ¿no? Es este por extravasación sanguínea, y finalmente podemos producir necrosis. En trombosis venosa profunda, la heparina en infusión continua para un tiempo de tromboplastina activa equivalente a 0,2 a 0,4 unidades por ml o también 0,3 a 0,6 unidades por ml. Si se usa la titulación con protamina o la actividad antiviesa. ¿Cómo vamos a utilizar en embolia pulmonar aguda? Similar a la trombosis venosa profunda. En la insuficiencia arterial aguda, en las extremidades, que se puede producir por embolía o trombosis. Asimismo, también en la prevención de embolización sistémica en el periodo pericardioversión, ¿no? Cuando nosotros hacemos pericardioversión de las arritmias, ¿no? Completa por fibrilación auricular o flúter auricular, o también en la angina estándar. Vamos a hacer una revisión farmacológica de la dosificación de las heparinas de bajo peso molecular y sus terapeutas. Hoy en día están en boga. Las heparinas que producen degradaciones enzimáticas, o sea, la despolimerización química o enzimática de la heparina. Vamos a tener heparinas fraccionadas, la secuencia de 7 a 15 azúcares en la cadena, ¿no? Los pentasacáridos. Al fraccionar hay una secuencia de estas, ¿no? Ya habíamos dicho los pentasacáridos, los hexasacáridos o los octasacáridos. Y entonces vamos a ver la interacción, ¿no? De la antitrombina con la heparina o también con la heparina de bajo peso molecular, y esta va a ser mediada por una secuencia de pentasacáridos. Esta heparina no fraccionada produce moléculas más pequeñas con pesos moleculares entre 1 a 10 kilodaltos, denominadas heparinas de bajo peso molecular, pero estas van a depender de la técnica de despolarización o la técnica de fraccionamiento, cuya fraccionamiento utilizado se obtiene distintos tipos de heparinas de bajo peso molecular, cuyas propiedades farmacocinéticas también van a ser distintas. En cuanto a los heparinoides, el heparansulfato, el dermatansulfato, con efecto anticoagulante, ¿no? Más que todo, estos heparinoides, sus mecanismos antitrombóticos naturales. La farmacocinética de las heparinas de bajo peso molecular. Al ser más pequeñas que la heparina no fraccionada, vamos a ver que su unión va a ser menos a células. La depuración va a ser más lenta, la biodisponibilidad es al 100%, las respuestas son más predecibles, mayor vida media plasmática, por lo tanto vamos a tener menor incidencia de osteoporosis, la eliminación es renal. Si la administración es subcutánea, no requiere monitorización, los niveles plasmáticos de actividad antiviesa y los fragmentos con peso moleculares de 3.000 a 6.000 daltos, o 3 o 6 kilodaltos. Lo anterior me va a permitir una mejor relación dosis-respuesta, es decir, un efecto anticoagulante equivalente a igual dosis en personas diferentes. La administración 1 o 2 veces al día sin necesidad de control de laboratorio.
y un tratamiento ambulatorio seguro en pacientes con trombosis venosa profunda no complicada, ¿no? Es lo que vemos ahora en la pandemia que tenemos en nuestro medio. Cuando nosotros administramos estas heparinas de bajo peso molecular, vamos a ver que su unión a las proteínas plasmáticas va a ser diferente, especialmente a la antitrombina 3. Está contraindicada, por ejemplo, en la eliminación renal para pacientes con creatinina clearance menos de 10 mililitros por minuto. Aquí tenemos que ajustar la dosis en creatinina clearance menor a 30 ml por minuto, porque van a actuar como cofactores de la antitrombina 3, ¿no? Para inhibir perfectamente el factor 10 y en menor proporción al factor 2. La principal ventaja de las heparinas de bajo peso molecular, el perfil farmacocinético más previsible. Permite la administración por vía subcutánea, nos permite ajustar la dosis por peso y la vigilancia que podemos hacerla sin laboratorio. En la farmacodinamia, tal como en la heparina no fraccionada, vamos a ver cómo acelera la inhibición del factor 10A. En la heparina no fraccionada, la interacción de la antitrombina, ¿no?, con la heparina y la heparina bajo peso molecular, y es mediada por una secuencia de pentasacáridos. La unión de la antitrombina 3, ¿no?, a esta cadena, y luego posteriormente al factor 10 y la trombina, ¿no? En el factor 10, la heparina no fraccionada acelera la interacción de la antitrombina con la trombina del factor 10, ¿no? Entonces vamos a tener esta secuencia en la farmacodinamia de heparinas no fraccionadas. Y si nosotros tomamos en cuenta las heparinas de bajo peso molecular, la unión de la antitrombina, ¿no?, a la heparina de bajo peso molecular, se obvia de la trombina, va a ser unión a la trombina, al factor 10A, en la trombina, y esta va a acelerar selectivamente la antitrombina y la interacción a la 10A. Por lo tanto, esta inhibición del factor 10A, ¿no?, en la relación, vamos a tener una relación de 4:1, que era con la heparina no fraccionada, a una relación de 2:1 a la de bajo peso molecular. Importantísimo para el uso. Y entonces podemos hacer nosotros una discernir sobre una heparina no fraccionada y una heparina de bajo peso molecular. Entonces vamos a ver la selección del factor 10A. En la heparina no fraccionada, como habíamos dicho, tiene alrededor de 45 unidades de sacario, un peso molecular de 13.500, ¿no? Se une a la antitrombina 3 y la trombina, que es una trombina nativa, y el efecto sobre el 10A se une a través del pentasacario suficiente para inactivar el factor 10. En la heparina de bajo peso molecular, cerca de 15 unidades de sacarios, un peso molecular, miren, que es menor de 4.500 o 4.5 kilodaltos, se une a la antitrombina 3, pero no a la trombina, ¿no? Entonces la trombina precariamente inactiva, ¿no? Diferente a la heparina no fraccionada, a la heparina clásica. Y el efecto en el factor 10 así va a ser mucho más presente. Se une a esta pentasacario antitrombina 3 y va a ser suficiente para inhibir a factor 10A. Entonces, la secuencia de estos dos, los selectivos
del factor 10A sin efectos sobre la trombina, ¿sí? Y la antitrombina es conectada a través del pentasacaridasa suficiente para inhibir el factor 10A, ¿no? Las diferencias que podemos tener de los dos. En las heparinas de bajo peso molecular, que habíamos hablado, importantísimo, la enoxaparina, de uso actual en la pandemia. Por eso es importante tener en cuenta, ¿no?, la monitorización de estos pacientes sobre la actividad plasmática del anti-10A para detectar sobredosis en pacientes con insuficiencia renal, obesidad extrema, embarazo y tratamientos prolongados. La enoxaparina, la dalteparina, la nadroparina, la tinzaparina, la bemiparina, ¿no? El factor anti-10A y 2A, ¿no? 3.6 la enoxaparina. Y sus propiedades farmacocinéticas y perfil anticoagulante difiere por las de distintas. Estas distintas heparinas de bajo no son clínicamente intercambiables, ¿no? Entonces vemos nosotros que siempre tener en cuenta el equilibrio que debe haber entre los anticoagulantes y los coagulantes. Me refiero a la trombomodulina, siempre tener en cuenta, a la antitrombina 3, a la proteína C y S, también hidróxido nítrico, ¿no?, y el factor tisular, el factor von Willebrand, los factores activadores y niveles plaquetarios, el tromboxano 2, especialmente en el factor tisular que se da a través del factor 7A y 9A. La posología de las heparinas de bajo peso molecular, ¿no?, para el tratamiento de tromboembolia venosa, ¿no? También se puede aplicar a las microtrombosis en la microtrombosis que se produce, ¿no?, en COVID-19, la enoxaparina. La posología es ambulatoria, 1 miligramo por kilo, subcutáneo cada 12 horas. Podemos utilizar también la enoxaparina en forma ambulatoria, 1 miligramo por kilo, vía subcutáneo cada 12 horas, o 1.5 miligramos por kilo cada 24 horas, ¿no? Entonces no es difícil el tratamiento. Ustedes, disculpen que sean estudiantes de medicina, en la casa ya deben, ¿no?, en este tiempo de pandemia, con un consejo, saliendo un poco del tema, un consejo, tener este medicamento a la mano y utilizarlo en medida de prevención. La enoxaparina, heparina de bajo peso molecular, ¿no? Es sencillo, no necesita, control de laboratorio, ¿no?, salvo que no conozcamos el mecanismo de acción de la enoxaparina y estemos cada rato, y en esta pandemia ustedes pueden tratar a sus familiares en casa con este medicamento. Las soluciones inyectables podemos encontrarlas de 20, 40, 60, 80, 100, ¿no?, por cada 2, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1 ml, en cajas de 2 jeringas. No es difícil aplicarlas en forma ambulatoria. En las heparinas de bajo peso molecular, en tromboprofilaxis, en el tratamiento de tromboembolismo venoso, el tratamiento del síndrome coronario agudo, ¿no?, tenemos que tener en cuenta la inhibición del factor 10A por las heparinas de bajo peso molecular. Es importante tener en cuenta que estos van a inducir a cambios muy discretos en el tiempo de tromboplastina parcial activada, por lo que este test nos sirve para el control si no conocemos bien la farmacocinética o farmacodinámica de estas heparinas, especialmente, ¿no?, la enoxaparina.
Por su buena y predecible relación dosis-respuesta, la monitorización podemos hacerla nosotros, ¿no? Salvo que los pacientes tengan enfermedades eh, coadyuvantes, por ejemplo, en las nefropatías, en los trastornos hepáticos, en los trastornos metabólicos, en los obesos, que tienen que tener muy en cuenta, ¿no?, las actividades de la 10 antifactor 10A. Reacciones adversas que podamos encontrar en las heparinas de bajo peso molecular. Si ustedes están utilizando enoxaparina y una reacción alérgica que el paciente ya puede decirles, un escozor, un prurito a nivel abdominal, ¿no? No esperar a que haya una reacción alérgica a la enoxaparina, como es la eritrohematosis, ¿no?, lesiones en el abdomen, especialmente en las personas ancianas. Asimismo, podemos nosotros eh, aplicar los cuidados de enfermería, ¿no? Enfermería, las enfermeras que estén tratando sus pacientes utilizando enoxaparina, estas jeringas deben estar listas para su empleo. Por lo tanto, me refiero a que estos fármacos deben estar en un lugar adecuado, una temperatura adecuada, el factor limpieza que es tan importante, ¿no? Y estas jeringas no deben ser purgadas antes de la inyección. En los cuidados de la utilización de esta heparina de bajo peso molecular, la enoxaparina, el paciente debe estar recostado, de punto lateral o de punto dorsal, para utilizarlo en los sitios que estamos mencionando, por vía subcutánea, ¿no?, en el brazo, en el abdomen o en el músculo. El uso debe ser por vía subcutánea, ¿no?, por lo tanto que es en domicilio. Nunca utilizarlo por vía intramuscular. Levantar la piel, ¿no?, colocarla en vía subcutánea. Porque por vía intramuscular podemos provocar hematomas, y si no es hematomas, hemorragias. Y otra cosa importante a las enfermeras, indicarles, a ustedes que están tratando a estos pacientes con enoxaparina, nunca aspirar la jeringa, ¿no? Por algo viene ya preparada la jeringa de enoxaparina, ¿no?, y colocarlo por vía subcutánea. No creo que cometan el error, o las enfermeras cometan el error de aspirar la jeringa, perdón, aspirar la jeringa, ¿no? Porque ustedes no están en un sitio que, que puedan aspirar sangre, están por vía subcutánea, ahí no hay vasos sanguíneos, ¿no?, salvo que estén más profundo, ahí sí van a tener vasos sanguíneos. Características del fármaco heparina de bajo peso molecular. La vida media, en este caso de la heparina de bajo peso molecular, son 4 horas, ¿no? La respuesta anticoagulante es previsible, en la heparina es variable. La biodisponibilidad, miren que es importante la biodisponibilidad, que el 90%, ¿no?, de las heparinas de bajo peso molecular. El principal efecto adverso, los sangrados, ¿no? Entonces, ya hemos comentado sobre el sangrado. Tratamiento local en la heparina siempre va a ser hospitalizada, y la heparina de bajo peso molecular, como de la enoxaparina, paciente tratamiento domiciliario. Vamos a hablar ahora de los anticoagulantes orales. Los anticoagulantes orales, ¿no?, son de origen sintético, están de la clasificación de las cumarinas, tenemos la warfarina sódica,
el acenocumarol, el tucumarol, el biscumacetato de tilo y el tiocumarol. Pero vamos a estudiar uno de ellos, por ejemplo, la warfarina sódica, ¿no? Y tener en cuenta bien el estudio de estos anticoagulantes orales a la vitamina K, las silambionas, la vimindiona, los sanicindionas, difenadionas, fluindionas. Esto es importante conocer su fisiología. En el mecanismo de acción, vamos a ver que inhibe, ¿no?, el ciclo de interconversión de la vitamina K desde su forma oxidada a la reducida, ¿no? Si nosotros tenemos a la vitamina K en la dieta, la epóxido deshidrogenasa nos va a dar a la epóxido de vitamina K. Y por la epoxidasa a una vitamina K de la hidroquinona, ¿no? Este va a donar sus grupos carboxilos a los factores 2, 7, 9 y 10, ¿no? Esto pueden acordarse con unas mnemotecnias de 1972, ¿no? 1972, que nos va a dar el 2, 7, 9 y 10, ¿no? Estos factores. Si ustedes se dan cuenta en el gráfico, la vitamina K reducida es el cofactor esencial para la síntesis hepática de las denominadas proteínas vitamina K dependientes, factores de coagulación, la protrombina, principalmente como antagonista de la vitamina K, el factor 7, ¿no?, con un triángulo amarillo en la parte superior, el factor 9, el factor 10A, ¿no? Importantísimo tener en cuenta estos factores. Los anticoagulantes orales, hemos dicho que van a inducir a la síntesis efectuosa de todas las proteínas, ¿no?, de la vitamina K dependientes. Sin embargo, se ha demostrado que su efecto anticoagulante se debe principalmente a la disminución de los niveles plasmáticos de protrombina funcional, lo que hace que los anticoagulantes, ¿no?, al inhibir la enzima epóxido reductasa, no van a permitir la activación de la vitamina K e incluso impiden que la hidroquinona se vuelva a la vitamina, ¿no? Por lo tanto, es importante entender bien al ácido glutánico, ¿no?, la descarboxilación gamma glutánico en los factores 2, 7, 9 y 10 por acción del calcio. Entonces, el efecto que va a ser disminución del efecto coagulante y el efecto también de coagulación en los tipos de factores y tiempos que nosotros veamos en cada factor. La warfarina es un medicamento anticoagulante oral que se usa para prevenir la formación de trombos. También se utiliza para la formación de émbolos. Este fármaco inhibe los factores de coagulación dependientes de la vitamina K. Es un antagonista, el factor 2, 7, 9 y 10, y también de los cofactores de las proteínas C y S. Estos son factores en la síntesis dependientes de vitamina K. Y los antagonistas de la vitamina K, vamos a ver derivados de las 4 hidroxa, el dicumarol, el ácido dicumarol, la warfarina, el fenprocumón etilbicumacetato, derivados del lindano y 3-dioxin, la fenindiona, difenindiona, anisindionas, ¿no? En la farmacología, nosotros vamos a tener de la warfarina, que hemos dicho que es un fármaco cumarínico,
antagonistas de la vitamina K, especialmente los dependientes. Lo que va a verse son antagonistas de los efectos del calcio. Afectan principalmente a aquellos factores de coagulación dependientes, los factores 2, 9 y 10. La vitamina K es el antídoto en los casos de intoxicación por estos agentes. En la farmacocinética, la unión a proteínas plasmáticas, el 99%, el metabolismo es hepático, la excreción es renal, vida media es de 20 a 60 horas, su efecto dura varios días y el efecto adverso principal es la hemorragia. El uso de heparina, cuando nosotros vemos este efecto adverso, especialmente en recién nacidos que prácticamente se van rápido a consumir, especialmente en la vitamina K, en los recién nacidos se utiliza la vitamina K. Algo importante, que la warfarina es un anticoagulante que inhibe a la epoxicorrexial. Por lo tanto, nos disminuye los factores de vitamina K dependientes, ¿no? Estos factores dependientes del 10, 9, 7, ¿no? El 10A, también a las proteínas C y las proteínas S. Y entonces tenemos que acordarnos que el factor 2A es muy importante, ¿no? Y es la vitamina K dependiente. Miren acá los factores de coagulación dependientes, ¿no? La 2, vitamina K dependiente, ¿no? La 7, vitamina K dependiente, y aquí las vitaminas liposolubles, la A, D, E, no tenemos que dejarlas de lado, porque tienen que tener relación con la vitamina K. La 9 también es dependiente, la 10 es dependiente, ¿no? La proteína C, la proteína S que son dependientes. Entonces la vitamina K, que la encontramos en las verduras, ¿no? Y la formación de las epoxidorreductasas que va a tener sobre estos factores dependientes de la vitamina K para hablar de factores de coagulación. En la farmacocinética vamos a tener que la absorción y la biodisponibilidad de la warfarina es casi completa cuando el fármaco se administra por vía oral, por vía intramuscular, intravenosa o rectal. Su distribución, ¿sí? La warfarina está unida casi por completo al 99% a proteínas plasmáticas, ¿no? Principalmente a la albúmina. La metabolización se hace en el hígado, en el riñón, y los metabolitos inactivos de la warfarina se secretan por la orina y las heces. La concentración plasmática máxima es a las 6 horas, la excreción por orina y en las heces. La semivida varía entre 25 a 60 horas, con una media de 40 horas aproximadamente. La acción de la hormona dura de 2 a 5 días. En la farmacodinamia ya habíamos comentado sobre el bloqueo de la carboxilación y de varios residuos del ácido glutámico, ¿no? En los factores 2, 7, 9 y 10, las proteínas S y C, ¿no? Estas van a formar moléculas incompletas, biológicamente nativas en el coágulo. Asimismo, también el modo de acción
en la farmacodinámica de los antagonistas de la vitamina K van a inhibir la enzima K-reductasa, ¿no? Y entonces vamos a tener CO2 más agua en el óxido de vitamina K. Y esta vitamina K reducida es necesaria para la carboxilación, es necesaria para la activación de los residuos del ácido glutámico en las moléculas de coagulación. En la farmacodinámica también vamos a ver cómo la warfarina bloquea al NADP para que se forme el NADP, ¿no? Energía, ¿no? Y entonces vamos a ver estos factores de coagulación del ácido glutámico sobre el ácido gamma carboxiglutámico, ¿no? Como residuos de este fármaco. Y entonces vamos a tener que en la fábrica bloquean, por lo tanto no se va nuevamente a la reducción, nuevamente a la formación de vitamina K y va a bloquear la formación de ácido gamma glutámico y también en los factores 2, 7, 9 y 10. Los efectos farmacológicos que vamos a recibir, que hemos dicho, de la warfarina, hemos dicho que también inhibe la coagulación en vivo, ¿no? Es de 24 a 72 horas de latencia, duración del efecto es de 2 a 5 días, algunos libros van a encontrar de 2 a 7 días. El tiempo de protrombina en 15% y 25%. El efecto más intenso que se puede dar es la warfarina cuando el paciente tiene fiebre, tiene insuficiencia hepática, insuficiencia renal, ¿no? Y también cuando este paciente está recibiendo tratamiento con antiplaquetarios, ¿no? Y una acción débil en la dieta rica en vitamina K. La vitamina K, especialmente en la dieta, en las comidas verdes, ¿no? Los vegetales. ¿Cuáles son las indicaciones de anticoagulación oral? En las prótesis valvulares cardíacas, en las fibrilaciones auriculares supraauriculares, en el tratamiento y profilaxis del tromboembolismo pulmonar y en las trombosis venosas, en el embolismo sistémico recurrente y en el infarto agudo miocardio. Pero todo esto debe ser de un control terapéutico, al igual que las heparinas no fraccionadas se pueden determinar los niveles plasmáticos del fármaco. El costo ya hoy en día no es alto. Es común controlar la terapia con un test funcional del tiempo de protrombina y, ¿por qué no hacerlo? El INR, ¿no? Actualmente que se está utilizando. Condiciones para uso de reacciones adversas. Es el control de la terapia. El tipo de protrombina. Tiene la ventaja de evaluar el funcionamiento de 3 en 4 factores inhibidores, especialmente el factor 7A, 10A y la protrombina. Y el nivel del INR terapéutico, que en laboratorio es la diferencia, para la mayoría de las enfermedades que requieren tratamiento anticoagulante, es entre 2 y 3. ¿No? El INR en tratamiento de estos. Los preparados, humarina, darparina, warfarina, ¿no? Las indicaciones de warfarina, trombosis lateral venosa, embolia pulmonar, fibrilación auricular, como prevención, ¿no? La posología en pediatría de 0,5 a 0,34 miligramos por kilo por día. La dosis al adulto habitual de warfarina
como ven, es de 5 miligramos por día durante 2 a 4 días, seguidos de 2 a 10 miligramos por día, según está indicado por las mediciones de la razón normalizada internacional, ¿no? Un valor derivado a partir del tiempo de protrombina del paciente, o también en la normalización del ratio o el INR. La dosis de mantenimiento desde 2 a 5 miligramos. También podemos utilizarlo en prótesis valvulares. Los efectos indeseables, ¿no? Si bien es cierto que pueden ser tóxicos, ¿no? O sea, exceso del fármaco, hemorragia, convulsiones, abortos, anorexia, vómitos, diarrea, y también por hipersensibilidad, fiebre, dermatitis urticaria, como la que habíamos visto anteriormente, ¿no? Especialmente vemos la toxicidad hepática o renal. En los RASH, hemorragias por sangrado, todas estas reacciones adversas se relacionan con el efecto anticoagulante alcanzado. Pero también tenemos que tener en cuenta los factores predisponentes del paciente. Por lo tanto, una evaluación clínica anteriormente para utilizar estos fármacos. Ejemplos de medicamentos que dañan el efecto anticoagulante de la warfarina, o sea, una interacción farmacológica que daña el efecto anticoagulante. Tenemos a la colestiramina, que el mecanismo hace inhibición de la absorción de la warfarina en el tracto gastrointestinal. En el trabajo, utilización de barbitúricos, carbamazepinas, fenitoínas, ¿no? Van a acelerar el metabolismo de la warfarina yendo a pasos de citocromo P450. Ya vemos nosotros especialmente al 12.9 del citocromo P450. También el medicamento que daña la vitamina K reducida, ¿no? Especialmente en el transporte del epóxido reductasa, ¿no? Por la proteína G inhibitoria en el ácido glutámico. ¿Qué fármacos van a aumentar el efecto anticoagulante de la warfarina? También, cuando nosotros utilizamos los hidratos de cloral, ¿no? Un sedante, desplaza la warfarina del plasma sanguíneo. La amiodarona y clopidogrel, el etanol de dosis intoxicante. El isofonazol, la fluoxetina, metronidazol y el sulfamethoxazol, vamos a ver que disminuye el metabolismo de la warfarina, ¿no? Mediante la inhibición de las enzimas hepáticas del citocromo P450, especialmente el 2,9. También aumentan el efecto anticoagulante los antibióticos de amplio espectro, ¿no? Elimina las bacterias intestinales, por tanto reducen la biodisponibilidad de vitamina K en el tracto intestinal. Los esteroides anabólicos, ¿no? En la síntesis se aumenta la degradación de los factores de coagulación. Y también a nivel gastrointestinal, que ya habíamos dicho cómo es que aumenta. Las contraindicaciones absolutas. Hablamos de hipersensibilidad, ¿no? A cualquiera de los componentes de la fórmula y las enfermedades hepáticas o renales severas. Entonces tenemos las absolutas, las hemorragias activas, las lesiones viscerales o lesiones intracraneales, alergias a los anticoagulantes, úlceras pépticas activas, cirugías del sistema nervioso central en la última semana, hipertensión grave no controlada. Y las contraindicaciones relativas en las hepatopatías con trastornos de la coagulación, en la edad avanzada, en la hipertensión arterial, en la diabetes mellitus con repercusión orgánica.
En los procedimientos que vamos a hacer, especialmente las neuroquirúrgicas recientes, especialmente la presión arterial, hipertensión arterial. Las primeras 24 horas antes o después de las cirugías o partos, también abortos incompletos, ¿no? Debemos de tener en cuenta un estudio preclínico del paciente. Las ventajas frente a estas contraindicaciones es el tratamiento espiral, el efecto prolongado desde bajo costo. Y las desventajas, el inicio del efecto lento, el efecto duradero y el tiempo de protrombina, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta para estas contraindicaciones. Otros anticoagulantes parenterales, la lepidurina, vivalidurina, argatroban, principalmente, la nonaparoide, broterigina alfa. También tenemos que tener en cuenta los agentes descalcificantes. ¿Sí? El oxalato de sodio y potasio al citrato de sodio, potasio. Suprimir el ion calcio, ¿no? Entonces vamos a tener en los análisis de calcio la supresión del ion calcio, el oxalato de calcio, el análisis de sangre y el complejo calcio nitrato de sodio en las transfusiones sanguíneas, ¿no? Especialmente el citrato de sodio. El argatroban es un inhibidor directo de la trombina, no necesita el cofactor antitrombina 3. La indicación en la profilaxis, ¿no? El tratamiento de la trombosis, especialmente en pacientes inducidos con trombocitopenia, el monitoreo del tiempo parcial de tromboplastina activada y la dosis 2 microgramos por kilo minuto en infusión continua. Los fibrinolíticos tenemos que tener en cuenta qué factores me producen antifibrinolisis. O sea, qué factores me van a evitar la fibrinolisis. Si ustedes ven el cuadro, ¿no? El que me va a evitar la fibrinolisis es el inhibidor del plasminógeno activado, que va a tener acción o bloquea el activador del plasminógeno tisular, ¿no? Si yo bloqueo el activador, ¿podré formar plasmina? Si está bloqueado, no voy a poder formar plasmina. Por lo tanto, mi trombo va a seguir, o sea, va a persistir. Y puedo preguntarme si está bien. Si no está bien, hasta que el tejido se recupera. Puede ser que esté bien la persistencia del trombo. Pero ¿qué pasa si esta activación o inhibición falla? Si de manera acelerada actúa, este trombo va a alisarse fácilmente y si se lisa, el paciente va a empezar a sangrar. Nunca va a poder formar un trombo, porque va a degradarse gracias al activador tisular del plasminógeno. Entonces va a evitar que mi trombo siga persistiendo en el tiempo. Y este inhibidor del plasminógeno va a evitar que active este activador del plasminógeno. Y entonces el activador inhibidor de la fibrinolisis va a hacer acción sobre la trombina. ¿Qué va a pasar? Me bloquea la fibrinolisis indirectamente y entonces va a evitar que se rompa el trombo. La plasmina también puede disminuir la función de estos factores de fibrinolicina, fibrinógeno, factor 5, factor 8, factor 3 de la protrombina y factor 7. ¿No? Que ya lo habían visto ustedes en fisiología.
Por lo tanto, el plasminógeno, como ustedes ven, incrementa la fibrinólisis. La antiplasmina alfa 2 inactiva la plasmina de manera casi instantánea. La streptocinasa forma la plasmina libre y el activador del plasminógeno se enlaza a la fibrina y activa el plasminógeno unido con una rapidez de varios cientos de veces mayor que el plasminógeno en la circulación. Lo que habíamos visto, ¿no?, en la fibrinólisis, en la primera parte, ¿no? Por lo tanto, tiene acción de la fibrina sobre la trombina, es el factor rosa. El activador del tisular del plasminógeno va a ser eficaz para alisar los trombos, o sea, la degradación del coágulo, como parte del tratamiento, ¿no?, fibrinolítico, por ejemplo, en el infarto agudo del miocardio. Entonces vamos a tener el plasminógeno a la formación de la plasmina. En la toxicidad hemorrágica del tratamiento trombolítico, que es el principal efecto tóxico de todos los trombolíticos, es la hemorragia, que depende de dos factores: de la lisis, ¿no?, de fibrina en trombos fisiológicos de sitios de la lesión vascular, y en segundo lugar, un estado lítico general derivado de la formación generalizada de plasmina, que produce fibrinogenólisis y destrucción de otros factores de la coagulación, en especial factor 5 y factor 8, ¿no? Entonces, la degradación de este trombo, en otras palabras, si tengo la fibrina, ¿qué es lo que hago para que esta fibrina se degrade?, ¿no?, el objetivo, yo tengo que tener que hacer, ¿no?, de la fibrinólisis, la degradación del coágulo, tener activado, ¿no?, el factor tisular del plasminógeno, ¿no? ¿Y cómo lo mido? El dinero D. Puedo medir en el laboratorio, ¿no?, cómo se está formando la fibrinólisis, cómo se está degradando este trombo por el dinero D, ¿no?, de 100 nanogramos por decilitro y menos de 500 nanogramos por decilitro. En el sílabus no encontramos la farmacología de los antitrombóticos, ¿no?, los trombolíticos. Lo podemos hacer si es que tenemos tiempo, pero en el sílabus solo habla de anticoagulantes y habla de antiagregantes plaquetarios, que es la próxima clase. Pues ya lo ven ustedes como delegada, si nos da tiempo, hacer la clase de los trombolíticos para que veamos la diferencia que hay en un anticoagulante, ¿no?, y un trombolítico o antitrombótico, que es importantísimo, ¿no?, saber y comprender la relación que hay en la farmacología de los tres: anticoagulante, antitrombótico y fibrinolítico. Hemos concluido la clase. Señores alumnos, buenos días. Doctor, buen día. Señorita delegada, ¿cómo han quedado con el doctor? Sí, doctor, dígame. Con el doctor Mercado. ¿Hoy día práctica tiene, dice? Sí, me dijo que se va a suspender para el viernes. Entonces, ya. Más tarde yo te mando para al día viernes va a hacerlo. Sí, para el Ya, para viernes me el dijo. día martes voy a dejar ya trabajos, tareas, para el día martes, entonces, que nos toca la próxima práctica. Yo pensé que iban a hacer práctica con el doctor Mercado, no he preparado nada para la práctica, ¿no? Entonces vamos a tratar sobre los patologías de los anticoagulantes, de los trombolíticos y los fibrinolíticos.
van a repartirse como siempre en 6 grupos, ¿ya? Todo relacionado al uso de esta enfermedad que tenemos hoy en día de la pandemia. Para que tengamos bien presente, ustedes, señores alumnos, deben estar preparados para atender a los pacientes en domicilio, especialmente a sus familiares. Desde un comienzo ha sido mi intención prepararlos y que no se esté escuchando que un interno de medicina no tenga conocimientos básicos. Lo único que yo les pido en farmacología es que no aprendan de memoria. Algunos temas sí, algunas cosas sí, pero no aprendan de memoria, sino sacar conclusiones. ¿Qué es lo que puede pasar? Y que hoy en día tienen bastante eh, en los pacientes de COVID-19 que estamos utilizando estos fármacos.